Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Bienvenidos a su programa Llaves de Sabiduría. El día de hoy les invito a que reflexionemos sobre el tema los restauradores. Y para ello, invitarles a leer en Isaías 58, versículo 12, que declara: Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. La palabra clave en la que queremos detenernos el día de hoy es la palabra restaurador. Es una palabra interesante, por eso decidí ponerle como tema a esta palabra, los restauradores. Y es lo que nos habla el texto ahí en Isaías 58:12. Un restaurador pues es una persona que restaura, es una persona que tiene por oficio restaurar obras de arte u objetos de valor. Es una persona que, fíjate qué interesante, es una persona que tiene o que dirige un restaurante. De por ahí se origina la palabra restaurante, de restaurador. Es una persona que restaura a otros. Entonces, nuestro tema, los restauradores, es un tema interesante, el cual pues el Señor nos invita a hacer eso, a ser un reconstructor, a ser alguien que restaura, a ser alguien que repara, y habla de ruinas y habla de escombros. He visto algunas series de televisión donde se restauran esos autos clásicos, esos vehículos clásicos de años anteriores, unos vehículos preciosos que tal vez están ahí abandonados, los agarran, los tapizan, les ponen pinturas, reparan sus motores, en fin, esos carros quedan como nuevos. De alguna manera los seres humanos somos como esos clásicos que Dios ha creado. A cada persona que Dios creó, lo creó y lo hizo único. Y al hacerlo único, prácticamente Dios rompió el molde de esa persona, en tal sentido que no habemos personas iguales, aún aquellos que han nacido el mismo día, que son gemelos, aunque se parezcan físicamente, en realidad son distintos en su estructura creativa. Cada uno es diferente, cada uno es, yo diría, así como es esos vehículos, como un clásico de Dios. Pero necesitamos ser restaurados algunas veces, y es lo que Dios exactamente hace: restaurar la condición de la persona caída, restaura la condición de aquellos que viven vidas anómalas, restaura la condición de aquellos que heredamos una naturaleza que solo puede ser revertida por la gracia y el poder de Dios. Entonces el anhelo del corazón de Dios es que cada persona sea restaurada, pero que a la vez nos convirtamos en esos restauradores de vidas. Y aquí obviamente cabe esta pregunta: ¿cómo ser restauradores? Y para convertirnos en restauradores se requiere de algunos elementos importantes. En primer lugar, hay que aprender a crear oportunidades, tanto para tu persona como para otros. Fíjate un texto famosísimo en Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Declara lo siguiente: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer era una mujer en una condición en aquella época despreciable. Era una persona que todos la miraban de mal, sufría básicamente
de discriminación. Entonces, pero sin embargo, Jesús le ofrece a esta mujer una oportunidad para que ella pueda ser rescatada. Aquí Cristo actúa como un verdadero restaurador de vidas, y entonces pone en cintura a los acusadores que están con piedra en mano y les dice: si alguno se siente libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ninguno se atrevió. Posiblemente muchos de ellos se habían acostado con esta mujer y eran igualmente pecadores que ella, pero sin embargo no había un hombre ahí que fuera apedreado, era una mujer. Mira cómo era esta condición, una discriminación bárbara allí en lo particular en contra de la mujer, y lamentablemente estas cosas siguen pasando hoy en día. Pero cómo Dios se ofreció para dar la oportunidad a esta mujer y le emite al final esa palabra maravillosa: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué linda ilustración es esta. Yo recuerdo en mi adolescencia espiritual, yo caí en el lodo cenagoso de mi propia carnalidad, y un tiempo de mi vida recién egresado, sin trabajo, desempleado, con una esposa, ya a esas alturas, ya con 2 hijos, me sentí un poco desesperado. Me metí en el ámbito de la política mi motivación inicial era buscar cómo ayudarme, buscar algún compadrazgo, pero afortunadamente pues me ligué a la corriente política que en ese momento ganó las elecciones. El punto es que eso hizo que me enredara más y más, y terminé cayendo en el lodo cenagoso de mi propia carnalidad. Pero en algún momento dado, en esa condición, en mis primeros días de ser cristiano, Dios me dio otra oportunidad, y yo decidí tomar esa oportunidad. Dios vino a mí con restauración, encontré lazos de amor y de misericordia de parte de Dios. Y recuerdo cuando regresé nuevamente a la iglesia donde me congregaba, encontré en el pastor una voz de restauración, una voz de oportunidad. Con sus brazos abiertos me recibió, y recuerdo que los mismos que estaban ahí, que rodeaban al pastor, le decían: póngale tantos años de disciplina, porque él ha hecho cosas muy malas. El pastor me trató muy con oportunidad, y no hizo lo que los demás le pedían que hiciera. El punto es que nosotros podemos crear oportunidad para nosotros mismos y también para los demás. Y la cosa es cómo lograr ser un portador de oportunidad y de esperanza. Porque yo diría que las respuestas son sencillas, porque así es el Señor, y nosotros debemos imitarlo. Mira, a esa mujer adúltera, estuvieron a punto de apedrearla. El Señor no lo permitió. El Señor vio que esta mujer podía cambiar, que aunque era discriminada, que aunque era ya desahuciada de esa sociedad, el Señor vio en esta mujer, tuvo fe en esta mujer, que esta mujer podía tener un cambio. Entonces nosotros debemos ser así, porque así es el Señor, y nosotros debemos imitarlo. También porque nosotros fuimos alcanzados por gracia. Muchos de nosotros, ¿quiénes éramos? Cuando miramos atrás y vemos quiénes somos hoy, nos damos cuenta que la pura gracia, el puro favor de Dios. Y también debemos tomar en cuenta, porque debemos ser así, porque la oportunidad se basa en que para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar al más empedernido pecador. Dios puede cambiar a la persona más difícil. Dios puede cambiar aún aquel que humanamente nosotros no vemos esperanza. Mira, nuestro país está destruido, y a veces se escuchan voces altisonantes de que hay que instaurar la pena de muerte. Y instaurar la pena de muerte, de alguna manera, es cerrar la oportunidad a personas que pudieran ser transformadas por el Señor. Y yo sé que algunos se duelen por pérdidas irreparables, pero no es esa la salida. La salida es buscar otros mecanismos que hagan que nuestro país pueda salir adelante mediante quizá la vía de generar empleos, la vía de que haya más oportunidades para todos. Pero en realidad Dios puede cambiar al más miserable de los pecadores,
Por eso, para ser un restaurador, nosotros tenemos que generar oportunidades, tanto para nosotros mismos como para los demás. A veces nosotros mismos somos nuestros propios verdugos de nosotros mismos. No nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo ser restauradores? Bueno, un segundo elemento que agregamos a esta condición es que tenemos que aprender a ver a los demás con ojos de redención sobre todas las cosas. Allí en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 9 al 10, dice la palabra: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se está refiriendo a Zaqueo. Zaqueo era un hombre que nadie lo quería. Era un hombre que se prestó para cobrar los impuestos en favor del Imperio Romano. Era algo inusual. Este hombre era visto de una manera horrible por parte de sus compatriotas. Era un hombre no querido, era un hombre que no merecía nada, era un hombre que básicamente sufría una discriminación extraordinaria. Sin embargo, Jesús se lo encontró en su paso y Jesús decidió ir a su casa, y lo que expresa el Señor es algo maravilloso. Dijo él que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo cual indica que hay que ver a los demás con ojos de redención, que hay que ver a los demás como la oportunidad en Dios para que esa persona sea transformada. Y yo aquí puedo ilustrarte lo siguiente: Jesús vio a Judas, el traidor, con ojos de redención hasta el último momento. Jesús tuvo la esperanza que Judas iba a recapacitar, que Judas iba a volver en sí, que Judas se iba a arrepentir. No obstante, él tomó un camino diferente, pero el Señor tuvo esa mirada redentora en Judas. ¿Qué podemos hacer nosotros para ver a los demás con ojos redentores? Bueno, yo te diría tres cosas. La primera, la obra de redención la hace Dios en el corazón de la persona. Dios puede cambiar a la persona más difícil. Pero mientras tanto, número dos, hay que orar pidiendo que la persona responda al llamado redentor del Señor. Y la tercera cosa, no descartes ni borres a nadie de tu lista. Cumple la parte, ten fe en que Dios puede trabajar con esa persona. Y hay que tener fe que la otra persona también va a responder al llamado que Dios haga en su corazón. Así es una persona que ve a los demás con ojos redentores, y eso es exactamente lo que Dios busca en nuestra vida. Entonces, estamos con el tema los restauradores, y nos preguntamos cómo convertirnos en restauradores, y comprendimos que esto requiere dos cosas en esta primera parte. Número uno, hay que crear oportunidades tanto para tu persona como para los demás. No te cierres a ti mismo, no le cierres la oportunidad a los demás. Dios puede hacer la obra. Para Dios no hay nada difícil. En segundo lugar, dijimos que hay que creer, hay que ver a los demás con redención, con ojos de redención. Y esto sobre todas las cosas, tal como nuestro Señor lo muestra en los evangelios. Ha llegado a ser el momento de hacer la pausa que hacemos siempre. Al volver vamos a seguir hablando de otras tres elementos que podemos hacer para convertirnos en restauradores. Así que no nos cambies, en unos segundos estamos de regreso. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Estamos de regreso en su programa Llaves de Sabiduría y estamos abordando el tema los restauradores. Y hemos basado esta plática, esta reflexión, ahí en un texto bíblico que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, que declara lo siguiente: tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros de ruidos,
restaurador de calles transitables. Claramente el texto nos evidencia el deseo del corazón de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es que toda persona sea restaurada, que toda persona tenga la oportunidad de volver en sí, de recapacitar y de reencontrar el camino perdido. Y obviamente aquí que cada persona sea restaurada, pero que a la vez cada persona se convierta en un restaurador. Es como algo así como que Dios hace un entrenamiento en ti, está entrenándote para tu propia restauración, para que tú seas capaz de entrenar a otros en buscar su propia restauración. Por eso nuestro tema, los restauradores. Y obviamente aquí uno se pregunta, ¿cómo ser un restaurador? ¿Cómo puedo lograr yo esto? ¿Cómo puedo lograr convertirme en un restaurador de vidas? Pues bien, vamos a seguir sumando algunos elementos que necesitamos propiciar para ser restauradores. Y vamos a un tercer elemento, y es el siguiente: hay que ayudar a la persona quebrantada aun cuando no lo merezca. Dice el texto en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Fíjate que en varias ocasiones los pastores de esta iglesia hemos recibido a personas que llegaron a nosotros con grandes conflictos internos y externos, pero cuando hemos empezado a tratar con ellos con la ayuda del Señor, hemos logrado ver en el corto, mediano y largo plazo cómo estas personas han ido cambiando, han ido siendo transformadas por el Señor, y se ve cada día en sus vidas la mano del Señor. Y uno se siente lleno de satisfacción porque uno se da cuenta que está ayudando a personas quebrantadas. Y fíjate que hay un calificativo que uno muchas veces interpone para convertirse en un restaurador de vidas, y es que muchas veces uno quiere ayudar a alguien que se merezca esa ayuda, pero en realidad un restaurador no ayuda en la restauración de otro por méritos, si esta persona tiene méritos o no. Es más bien el consejo bíblico, lo que nos dice Dios, que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Más bien dice el texto que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, ¿qué ayuda para que uno pueda hacer soporte hacia aquellos que no necesitan? Bueno, en primer lugar yo diría que hay que entregar tiempo con la única motivación que hay que entregarlo, con la motivación del amor de Dios. Es decir, entregando tiempo en forma tal que podamos expresar con nuestra dedicación el amor que Dios le tiene a esa persona. Es la mejor y la más importante motivación para servir a los demás y agradar a Dios. Entonces, para hacer soporte tenemos que hacerlo con esa motivación, con la motivación del amor de Dios. Hay muchos textos que hablan que si tienes fe que puede mover esto y hacer aquello y no tienes amor, eso es como una lata que solo da un sonido que más bien molesta al oído. Y así nos pasa muchas veces. La motivación más importante en el servicio a los demás es el amor de Dios. Entonces, ¿cómo ser esa persona que sirve de soporte y ayuda a los que necesitan? Bueno, en segundo lugar, no hay que generar también codependencia insana en los demás. Más bien hay que ayudarles a que tengan fe en sí mismos y que tengan fe en el Señor, que en realidad el que les puede ayudar es el Señor. Yo solamente soy un instrumento, soy un medio que puedo llevar apoyo, que puedo llevar ayuda, pero en realidad la persona debe aprender a confiar en el Señor. Entonces no generemos codependencia insana de los demás hacia nosotros, porque eso no es positivo. El día de mañana les vas a fallar y eso va a ocurrir así. Entonces esas personas van a salir corriendo porque no aprendieron a tener una fe cimentada en el propio Dios y en su palabra. Entonces, ¿cómo ser un soporte hacia aquellos que te necesitan? En tercer lugar,
No te niegues a hacer el bien cuando tienes cómo hacerlo. Hay que superar nuestro propio egoísmo personal. Lamentablemente los seres humanos somos egoístas por naturaleza y hemos perdido esa capacidad, esa generosidad, esa capacidad de ser generosos, ser dadores. Y necesitamos recuperar eso para poder ser esa clase de restauradores que Dios desea y que nosotros deberíamos de desear, de cómo ayudar, de cómo ser soporte, de cómo ser bendición para otras personas que lo requieren y que lo necesitan. En fin, cómo ser esos restauradores. Un cuarto elemento que quiero proponerte es el siguiente: hay que ayudar a los demás a que crean otra vez, aún aquellos que han perdido la esperanza. Allí en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 39 al 40, dice el texto: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás a la gloria de Dios? Fíjate que en varias ocasiones he tratado con personas que por dejarse desanimar han perdido la fe. Pero me he sorprendido que en muchos casos estas personas con las que hemos tratado se han reanimado en la fe y se han vuelto a Dios nuevamente. Y eso a uno lo llena de gozo, de alegría, porque uno tiene la oportunidad de ayudarle a otros a que crean otra vez, aún aquellos que han perdido la esperanza. Y aquí vemos el cuadro dramático de Jesús presentándose ante la familia de Lázaro, quien tenía ya 4 días de muerto. Y el Señor se enfrenta con la hermana de Lázaro, con Marta, y esta mujer le sale con un argumento que era un argumento obvio y lógico: llegue ya, han pasado 4 días. Esta mujer ya no tenía esperanza de nada. Pero la respuesta de Cristo es una respuesta que a uno lo deja en shock, lo deja pensando mucho. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En pocas palabras, si has perdido la esperanza, en Dios la puedes encontrar. En pocas palabras, la fe puede cambiar el curso de tu vida dramáticamente, puede cambiar el curso de tu historia. Mediante la fe puedes establecer un antes y un después. Y aquí lo que ocurrió en esta escena fue que Lázaro fue resucitado. En pocas palabras, que podemos decir enfáticamente que a los que creen a Dios, todo es posible. Al que cree, todo le es posible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo lo he visto muchas veces cómo el Señor obra en situaciones y en circunstancias que definitivamente no se pueden lograr de otra manera. Y aquí cabe preguntarnos qué hay que tomar en cuenta para ser ese restaurador que ayuda a otros a creer aún cuando han perdido la esperanza. Bueno, yo te diría lo siguiente: número 1, todos estamos expuestos a ser derribados mental y espiritualmente. No hay nadie que esté exento de esto. Por lo consiguiente, cuando uno se convierte en un restaurador de vida, ¿sabes qué? Lo que tú haces por otro, eso se te revierte a ti en forma positiva, en forma de fe. Entonces, todos estamos expuestos a ser derribados mental y espiritualmente. Pero cuando eres un restaurador y ayudas a otros, tú mismo estás forjando tus propias armas con las que te vas a mantener vigente, porque esta tarea de mantenerse en restauración es una tarea permanente. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para lograrlo? Número 2, acércate a otras personas, no para juzgarlos, no para señalarlos, sino con una actitud de ayuda, con una actitud de soporte. ¿Qué hay que tomar en cuenta para lograrlo? Número 3, lleva una palabra de amor, lleva una palabra con fe. Obviamente, preparándote para no ser desanimado, porque hay quienes van a animar a otros y terminan desanimados ellos. Y yo te diría esto: cuando vayas a trabajar con alguien que necesita ser restaurado, que ha perdido la esperanza, y esta persona le está pasando esto porque tiene un conflicto con alguien, no te parcialices si hay conflicto, porque el día de mañana la otra persona podrías tener la oportunidad de ayudarle, pero como te parcializaste con uno, no puedes ayudar al otro, pierde la perspectiva. Más bien, hay que llevar optimismo, hay que llevar palabra de fe, hay que llevar a estas personas la oportunidad de que ellos pueden hacer un cambio
en sus vidas, y eso les va a ayudar a que se active un cambio en su exterior. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte, que hay que ayudar a creer a otros otra vez que posiblemente han perdido la esperanza. ¿Qué hay que tomar en cuenta para convertirnos en restauradores? Mi quinta propuesta y última en esta segunda parte: hay que compartir lo poco o mucho que sepas de Dios. En Mateo capítulo 25 versículo 21 dice el texto: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí esta escritura es clara, es una palabra contundente. Yo te diría esto: se dice que no da el que tiene, ni el que le sobra, da el que quiere. Y aquí hay una ilustración que quiero mostrarte. En la alimentación a los 5,000, allá en Lucas, Jesús pone a prueba a sus discípulos y les dice: denles ustedes de comer. Porque muchos de los que iban a escuchar a Jesús no solamente iban por la palabra, iban porque no tenían que comer. Y ellos estaban esperanzados que Jesús iba a hacer un milagro y les iba a dar comida. Y cuando Jesús desafía a sus discípulos y les dice: denle comida a los 5,000, y quiero decirte algo, no existía Son Plata en aquella época, no había planificación familiar. Estos judíos eran fieles al mandamiento de reproducirse, y posiblemente esos 5,000, dice el texto así lo dice, que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Posiblemente ahí había una turba de unos 20-25,000 personas. Alimentar 20-25,000 personas era un desafío enorme que Jesús le lanzó a sus discípulos. Y la reacción de los discípulos no se dejó esperar. Señor, ¿dónde vamos a sacar tanto para todos? ¿Qué vamos a hacer? Ellos tuvieron un argumento racional, y Jesús insistió que ellos tenían que hacerlo. Y ahí había un muchacho que andaba a la merienda que su mamá le había puesto, porque ella sabía que él andaba escuchando los mensajes de Jesús, y le dijo un muchacho a los discípulos: aquí tengo mi merienda, unos panes y unos peces. Y esos fueron los que fueron presentados al Señor. Y el Señor dijo: tráiganmelos para acá. Y fueron suficientes para que el Señor hiciera un milagro extraordinario. Imagina a ese muchacho llegando a su casa en la noche y en reunión familiar contarle a su mamá: los panes y los peces que tú me preparaste fueron el objeto de un milagro hoy. Todos los asistentes, más de 20,000 personas, comieron de tus panes y de tus peces, porque Jesús multiplicó esa merienda y todos comieron y se saciaron. Y ¿sabes qué, mamá? Aún sobraron 12 cestas llenas. Eso fue maravilloso. Te puedes imaginar a ese muchacho contando todo esto. ¿Y sabes qué es esto? Hay que aprender a compartir lo poco o lo mucho que sepas de Dios. Yo te diría lo siguiente: ¿cómo puedes activar este principio en tu vida? No retengas lo que has recibido, comparte con prontitud. Dios nos ha dado cosas para que las compartamos. Nos ha dado dones, nos ha dado posesiones, nos ha dado capacidades, habilidades. No retengamos cuando tenemos poder para dar, para compartir. ¿Sabes qué también? ¿Cómo activar este principio? No cuantifiques lo que has recibido, más bien aplica fidelidad a lo que se te ha entregado. Hay personas que dicen: si yo tuviera aquí, tuviera allá, yo daría esto y lo otro. Eso no es cierto. No da el que tiene, sino el que quiere. No da de lo que te sobra, sino lo que tú quieres y tú puedes dar. Entonces no cuantifiques, más bien aplica fidelidad en lo que has recibido. Y la tercera cosa que quiero decirte para activar este principio es que el carácter en la fidelidad te llevará a administrar una bendición mayor y a experimentar satisfacción espiritual. Porque el texto que leímos, mira lo que dice el texto que leímos. Dice que bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces lo que te está diciendo el pasaje bíblico aquí es que la bendición no es constante, sino que es progresiva. La fidelidad que se aplique debe ser la misma, en lo poco o en lo mucho. A mayor bendición, mayor es la demanda. Así que este es nuestro tema de hoy, los restauradores. ¿Cómo ser un restaurador? Bueno, número 1 dijimos, hay que crear oportunidad para ti y para los demás. Número 2, hay que ver a los demás con ojos de redención. Número 3, hay que ayudar al quebrantado aun cuando no lo merezca. Número 4, ayuda a creer a la persona otra vez aún se ha perdido la esperanza. Y número 5, comparte lo poco o lo mucho que sepas de Dios. Así que, amigos, hermanos, este ha sido nuestro programa.
y recordándote el tema que hemos compartido, los restauradores. Así que nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga ricamente. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.